Bienvenidos a este breve resumen de la tercera etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Una emocionante jornada donde apareció la alta montaña y con ella las intenciones de los ciclistas favoritos al título. El día de ayer el neerlandés Fabio Jacobsen se imponía categóricamente en el sprint final, luego de aprovechar el trabajo de su equipo el Quick-Step. Su compañero Remco Evenepoel partía hoy como líder de la clasificación general individual, la de los puntos y la de los jóvenes, mientras que el norteamericano Ben King es el encargado de portar la camiseta de puntos que lo distingue como líder de la montaña. El hecho dramático del día anterior fue la impresionante caída del neerlandés David Dekker del Jumbo-Visma. El ciclista siguió de largo en una de las curvas y se precipitó hacia un sector arborizado. Tras algunos minutos de incertidumbre en el que las cámaras no conseguían encontrarlo, Dekker consiguió salir por sus propios medios y por fortuna sin ninguna lesión de consideración. 10 corredores no toman la partida el día de hoy, destacando el retiro en pleno del Team Bike Exchange por razones relacionadas con positivos a las pruebas PCR. Ryan Gibbons del Team Emirates y Wilco Kelderman del Bora no continúan en competición, tras el fuerte golpe sufrido ayer en una caída cerca al final de la etapa. Kelderman, uno de los favoritos para ganar el Giro de Italia, prefiere por precaución retirarse y no arriesgar su participación en las próximas carreras del calendario. Hoy tuvimos la etapa reina entre Alicante y el Alto de las Antenas del Maigmó TV. Una jornada de 155 kilómetros con 5 puertos de montaña y un sprint especial muy cerca de la línea de meta. Las dificultades, que totalizaban 3.580 metros de desnivel positivo, aparecieron luego de la segunda mitad de trazado, siendo relevante el paso por Benifalim, con 11 kilómetros al 4,4% y la trepada final de 10 kilómetros al 7,5%, que contaba con la dificultad adicional de un difícil tramo de esterrato poco antes de coronar la cumbre. Tuvieron que pasar casi 40 kilómetros para consolidar la fuga del día. Tras varias escaramuzas previas, fueron 11 los corredores que se lograron meter en la escapada. El grupo que llegó a tomar hasta 2.30 de ventaja fue perdiendo unidades durante el ascenso al puerto de Benifalim. Los sobrevivientes en la subida fueron los Grupama Lars van der Berg y Attila Valter, Sven-Erik Bistrom y Dimitri Claeys del Intermarché, el esloveno Jan Tratnik del Bahrein, Valentín Paret-Pentroy de la G2R, junto a los españoles Fernando Barceló y Daniel Navarro. Quick-Step se pone al frente de la persecución, pues la diferencia que ha llegado a ser de casi 3 minutos ha hecho que Evenepoel pierda el liderato virtualmente con el noruego Bistrom. 4 ciclistas sobreviven de la fuga y mantienen 1.50 sobre el grupo de favoritos. El trabajo deja de ser coordinado y abre la puerta para los esfuerzos individuales. Al comenzar la trepada al último puerto, el esloveno Jan Tratnik se va en solitario y el ascenso ha tomado hasta 25 segundos sobre el húngaro Valter. Movistar Team trabaja y Remco Evenepoel se queda solo con uno de sus compañeros de equipo. Omar Fraile y Jonathan Castroviejo de Linios también se ponen al frente y suman esfuerzos para tratar de reducir los 2 minutos que los separan de la punta. A 5 de meta el movimiento de los perseguidores rinde sus frutos y han logrado recortar a 1 minuto la diferencia con Tratnik. A ese momento de carrera el esloveno sigue en punta y flotando en el intermedio viene el húngaro Attila Valter. Alejandro Valverde intenta despegar y su movimiento selecciona el paquete a una docena de corredores. Marc Soler del UAE continúa con el esfuerzo, acabando con las ilusiones del húngaro y el esloveno, que son recogidos por la furiosa estampida al iniciar la zona de esterrato. Remco sufre las inclemencias del terreno viéndose con inconvenientes para estar cerca del selecto grupo. El ruso Blasov hace un intento de separarse en las primeras rampas del destapado. Luego Jakob Fuglsang es el que se pone en la parte frontal y trata de sacar ventaja. Definitivamente es Blasov el que tiene las mejores reservas y ataca nuevamente en la parte final del destapado abriendo una pequeña luz de diferencia. Al salir del polvoriento tramo ha logrado incrementar la ventaja y a 1 kilómetro de meta tiene la victoria servida. Mientras que el hasta ese momento líder Evenepoel cede toda posibilidad, viéndose rebasado por todos los hombres del pequeño grupo, quienes perciben la falencia del belga y aprovechan para sacarle algunos segundos. Alexander Blasov del Bora cruza la línea de meta en primer lugar, y con la suma de bonificaciones se asegura el liderato de la prueba. En segundo puesto llega Carlos Rodríguez de Linios a 14 segundos, y de a uno van arribando Enric Mas, Pello Bilbao, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang y Giulio Ciccone. Remco Evenepoel cruza la línea a más de 40 segundos cediendo la camiseta amarilla. Cambios importantes en la clasificación general, la cual tiene a Blasov como nuevo líder de la carrera, seguido por Evenepoel a 32 segundos y Carlos Rodríguez de Linios a 36. En el cuarto lugar se ubica Enric Mas a 50 y Alejandro Valverde quinto a 1.02. La sexta ubicación la toma Jakob Fuglsang distanciado 1 minuto 5 del nuevo líder. Luis León Sánchez es séptimo a 1.14. Giulio Ciccone octavo a 2 minutos. Pavel Sivakov de Linios le sigue a 2.05 y David de la Cruz cierra el top 10 a 2 minutos 28. La etapa de este sábado presenta un perfil mayoritariamente llano, donde la dificultad principal es un premio de tercera en la primera parte del día. Se espera una llegada masiva en la ciudad de Torrevieja, donde el gran favorito es el neerlandés Fabio Jacobsen y le pueden disputar las opciones Christophe, Molano y Elia Viviani.
Gracias por ver este resumen y los invitamos a ver nuestro análisis con todos los candidatos para ganar el Giro de Italia. Les dejo el video a continuación. Para todos ustedes un feliz fin de semana.